¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3 y bienvenidos también a su sesión de español para sexto grado, para lo cual ya me acompaña como siempre la maestra Gaby Rivas. Bienvenida, Gaby. ¿Qué tal, María? Qué gusto saludarte y qué gusto me da también saludar a nuestros alumnos de sexto grado. Pues antes de comenzar con esta sesión, vamos con Ajolisto, quien nos tiene un consejo. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Y ahora sí, con nuestras manos perfectamente limpias, Gaby, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues María, me alegra mucho estar con ustedes una clase más para continuar el trabajo que hemos venido realizando para nuestra práctica social del lenguaje número 7, escribir un relato histórico para el acervo de la biblioteca de aula. Recuerden que está estrechamente vinculado con historia, así que pongan en juego todo lo que han aprendido en esa asignatura, sobre todo con relación a las nociones temporales y espaciales, pues como han visto en las dos clases anteriores, favorecen tanto la comprensión de los textos que vamos leyendo como la producción del relato histórico que muy pronto comenzaremos a escribir. Es muy cierto, Gaby. Me ha sido de gran utilidad recordar estas nociones a través de lo trabajado en historia y ha resultado muy interesante para analizar los relatos históricos que ya hemos leído. Hay otro aspecto relevante que no hemos abordado directamente en las clases anteriores, y es que para construir un relato histórico, además de tener acceso a diferentes modelos del tipo textual para conocer distintas formas de presentarlo, resulta útil consultar otras fuentes que brinden información más objetiva sobre el periodo, hecho, proceso o personaje que elegimos y que nos ayuden a complementar y o precisar la información aportada por los autores. Considerando que la objetividad en sentido estricto no existe, pues todo en historia es una reconstrucción y una interpretación de lo sucedido, aun cuando se haya sido testigo del hecho. Es verdad, Gaby. En las fuentes que tengo a mi alcance, que he buscado algunas biografías breves que hablan de mi centaurito del norte para obtener información precisa sobre su vida y pues su trayectoria. Por cierto, no olviden registrar en fichas la información obtenida en las fuentes consultadas y ni la bibliografía, no se les olvide. Pues démonos prisa, porque hoy tenemos mucho por hacer. Iniciaremos con la parte que menos te gusta, María. ¿Con la que menos me gusta? ¿Cuál podría ser? Ay, estás jugando con mis sentimientos, Gaby. No, nunca. Solo me entusiasma mucho que disfrutes tanto la lectura y el personaje. Pues bueno, iniciaremos con la lectura del relato histórico de hoy. Reflexionaremos, como en las clases anteriores, sobre las semejanzas y diferencias que guardan con los otros relatos, y para profundizar más sobre este tipo de textos, a partir del trabajo con fragmentos, inferiremos fechas y lugares. Observaremos cuestiones de propiedad ortográfica del texto. Asimismo, recordaremos cómo se utilizan algunos pronombres, adjetivos y frases nominales para hacer referencias especiales y personales. Además, observaremos qué tiempos verbales en pasado nos ayudan a indicar sucesión o simultaneidad.
Y por último, estableceremos los pasos a seguir para iniciar con la escritura de nuestro borrador. Hasta me quedé sin aliento, Gaby. Y no quiero parecer ansiosa, pero ¿qué materiales vamos a necesitar para hoy? Vamos a necesitar cuaderno, libro de texto de español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario. Recuerden tenerlo siempre a mano durante esta clase y también a leer en casa o estudiar otras asignaturas. Bueno, pues ya con todo aclarado, creo que ahora sí es momento de iniciar la lectura, ¿cierto, Gaby? Así es, María. Muy bien, pues en casa estén muy atentos porque esta es la mejor parte de la clase y está por comenzar. María, como sé que te hace muy feliz, te pido que seas nuevamente tú quien lea el texto, por favor. Por supuesto, Gaby. El texto del día de hoy se llama La sangre y hoy vamos a leer un fragmento, así que pongan mucha atención. El nombre de Pancho Villa, apenas unos días después del azarse de la revolución, es un nombre que crece como la explosión del descontento. La rancherada desaparece de sus casas por las noches o colgando la madrugada. Y hay un susurrante desfile de muchachos que tragan ansias en el aire helado y de viejas que echan bendiciones con una fe tan relativa que no alcanza a parar las lágrimas premonitorias. La guerra, y Pancho Villa crece. Crecerá hasta llenar su mundo y el otro mundo, él apenas adivinando muy allá de los cerros últimos, muy atrás, pero mucho de la llanada interminable. Y Cástulo Herrera, que marcha a su lado. Aquí está ya en el principio apenas de la gesta el molde que habrá de hacer la carrera de un hombre extraordinario. Porque Abraham González, más curro que ranchero, desconfía de la persona de Villa porque no es persona decente, porque es un bandido. Así haya tenido la suprema bondad y la suprema inteligencia de negárselo. Y como desconfía de él, como hay un velo que de tan tosco nivelo parece que separa al pelado del Señor. Aunque de Villa dependa para formar la gavilla y hasta el batallón, y quién sabe si el ejército, le nombra un jefe para afianzar el velo que separa. Es triste, pero explicable. Bastante hacen estos hombres perfumados con hablarle a Pancho Villa y con supremo sacrificio sonreírle al pedirle lo que solo Pancho Villa puede dar y hacer, que todo es lo mismo. Pancho Villa fue siempre humilde en realidad y en esta humildad que lo sostuvo hasta cuando llegó a ser por poco tiempo el amo del país, está el secreto del amor que el pueblo le tuvo y le sigue teniendo. Un secreto formado del amor que Villa tuvo siempre a su pueblo, de la amistad al pobre, de la compasión al desvalido. Era el recuerdo nunca borrado, pobre, imbécil y triste del que se olvida de su origen, del antiguo peoncito que un día se tuvo que echar al monte. Y era fatal que ocurriera lo que ocurrió. Villa hizo a un lado a Herrera, o más bien Herrera lo dejó pasar sin rencores, con gesto natural, porque este ajuste estaba en la naturaleza de las cosas. Pero Villa ha de ser el hombre y el amo frente al peligro, a la sangre, a la calumnia y a la muerte. Nada más y nada menos, digo yo. Pero el caso político de jerarquía había de repetirse a lo largo de su vida. Madero ha de ponerlo a las órdenes de Huerta, y cuando estalle el conflicto entre hombres tan dispares y encontrados y Huerta trate de fusilar a Pancho por un quítame allá esa yegua, Madero no meterá las manos en defensa del guerrillero que no solamente lo admira, que lo venera. Salvado Villa por la intervención milagrosa, porque fue un milagro quitarle a Huerta un crimen de las manos, de algunos hombres más que buenos adivinos, ventureros, entre ellos un hermano del llamado apóstol, don Francisco, dueño ya del país, ha de dar la razón en la disputa de su futuro asesino y ha de permitir que Villa sea refundido en la cárcel militar con el gesto legalista que suelen tener los poderosos para disimular lo ejecutivo de los cargos que detentan.
Villa llorará con lágrimas amargas y quemantes, como el que llora vitriolo, pero no dejará de amar, de respetar al señor Madero. Y después, cuando consumado el asesinato del hombrecito, sin embargo tan grande que se atrevió a ponerle el cascabel al viejo y enorme gato, Villa vuelve a México de territorio yanqui para formar y sublimar la división del norte. El papel desconfiado de Madero ha de representarlo Venustiano Carranza. Pero Villa, porque sabe vencer, porque no es aliado, sino marido de la victoria, ha de pasar sobre sus enemigos y sobre sus amigos, que nadie podría decir cuáles fueron más inconvenientes, ya que a fin de cuentas es él y solamente él quien logra el triunfo armado de la revolución. Hasta ahí, hasta el triunfo armado, llega también su responsabilidad. Hacer gobierno a la revolución, hacer las leyes, hacer la constitución no es cosa de un antiguo bandido semianalfabeto. Y lo que asombra es que haya quien sea incapaz a estas alturas de entender cosa tan simple. Pero por ahora anda al tanteo, hecho un lío en la entrada de su vital encrucijada. Ha de seguir siendo jefe de hombres, pero ni él ha de seguir siendo bandido, ni sus hombres criminales. Y lo que asombra es que haya quien sea incapaz, a estas alturas, de comprender la inmensa dificultad que entrañaba esta transformación. Excepto en el dogma y en la cursi literatura, los hombres no pasan de bandidos a santos, o todavía más difícil, a políticos o sociólogos de la noche a la mañana, mediante un trance, una crisis, una revelación. Hacerse caudillo siendo cabecilla y transformar a viejos en soldados es una cocina heroica y milagrosa que solo inventarla ya es bastante. Y todo lo que ha de lograr Francisco Villa en su camino es heroísmo puro y poesía neta. Y el que no lo entienda y le ande con reproches por ser escritor, pero no hombre, porque ignora el modo primero de serlo, que es dudar, sufrir, ir entendiendo un poco a fuerza de no entender. Y del pensar y el sentir al hacer hay un mando más grande que el nuestro y un camino que solamente los hombres verdaderos son capaces de transitar, como el verdadero hombre Francisco Villa. Blanco Moeno Roberto, Pancho Villa, que es su padre, México, Editorial Liana, 1975, páginas 46 a 48. Muchas gracias, María. Y para comenzar, me gustaría que me digas qué semejanzas encuentras entre los tres relatos que hasta ahora hemos leído. Pues de momento, aunque sé que son fragmentos y no el texto completo, identifico sobre la estructura que todos cuentan con un título, un inicio, un desarrollo y una conclusión, y que están divididos en párrafos. Y el lenguaje es formal en todos los casos cuando habla el narrador, como ya lo habíamos comentado en la clase anterior. Los tres se desarrollan en lugares específicos, aunque estos no se enuncien explícitamente, y abordan sucesos de la vida del personaje y hablan sobre algunos de sus rasgos o características. Por supuesto, en mayor o menor medida destaca su influencia en la revolución. Muy bien, María. En casa, tomen nota sobre cómo los elementos del relato histórico que analizamos la clase anterior se expresan en los distintos textos. Ahora, María, ¿qué diferencias encontraste? Pues para mí la principal fue como el narrador, sin hacerlo explícito, mostró al personaje desde dos puntos de vista: la del pueblo que lo amaba y era capaz de seguirlo a donde fuera, y la de los altos mandos militares que, aunque lo menospreciaban por su origen, tenían que combatir a su lado. Eso me gustó mucho, y no por el hecho de que fuera amado o visto como alguien inferior, sino porque refleja con claridad cómo una misma persona puede representar cosas distintas para los demás. Y otra diferencia que me gustó fue la admiración, casi devoción que el autor tiene por el personaje. Y eso es distinto a los relatos anteriores, donde esa admiración se muestra un poco más matizada. Y ahora que pienso en todo esto, sería un ejercicio muy interesante leer un relato de alguien que tenga una visión distinta sobre Pancho Villa, pues para ampliar el panorama.
Claro que sería muy interesante. Me resultaron muy atinadas tus observaciones, María, y coincido con ellas. Yo agregaría los saltos de lugar y tiempo que a veces son imperceptibles, así como el hecho de que tiene muchos elementos que le toca inferir al lector. Veamos un ejemplo de ello en el fragmento que a continuación te voy a mostrar. Muy bien. El nombre de Pancho Villa, apenas unos días después de lanzarse la revolución, es un nombre que crece como la explosión del descontento. La rancherada desaparece de sus casas por las noches o colgando la madrugada, y hay un susurrante desfile de muchachos que tragan ansias en el aire helado y de viejas que echan bendiciones con una fe tan relativa que no alcanza a parar las lágrimas premonitorias. La guerra, y Pancho Villa crece. Crecerá hasta llenar su mundo y el otro mundo, el apenas adivinado muy allá de los cerros últimos, muy atrás, pero mucho, de la llanada interminable. A ver, María, con lo que sabes sobre Pancho Villa hasta este momento, ¿en qué lugar suceden los hechos descritos en ese fragmento? ¿A qué momento de la historia de México hace referencia? Pues aunque él era de Durango, tomó fuerza como revolucionario en Chihuahua, por lo que creo que es el lugar donde suceden las acciones descritas en este fragmento, y el momento histórico pues es el inicio de la Revolución Mexicana. Muy bien, María, pero reflexionemos un poco. ¿Cómo pudiste saber todo eso si no está escrito explícitamente en el texto? Pues sobre el lugar, por lo que conocía de Pancho Villa antes de iniciar el trabajo, lo que se ve en las clases de historia o videos y programas. Pero también me ayudó mucho lo que hemos estado leyendo y mi propia investigación. Y lo de la revolución, pues por las mismas razones. Pero también porque utiliza palabras clave como lanzarse a la revolución o la guerra. Además, pues las imágenes de los jóvenes que dejan sus hogares da idea de una marcha, como de un ejército que se mueve para ir a la batalla. Muy bien, María. Si te das cuenta, es una estrategia presente en todo el texto. Por ejemplo, cuando en otro párrafo dice, y era fatal que ocurriera lo que ocurrió, Villa hizo a un lado a Herrera, o más bien Herrera lo dejó pasar sin rencores, con gesto natural, porque este ajuste estaba en la naturaleza de las cosas. Se refiere a que cuando inició la lucha en Chihuahua, el presidente Porfirio Díaz envió al general Juan Hernández con 10,000 hombres para sofocarla, pero fracasó. Te voy a leer un fragmento más que aparecerá en pantalla. Te pido que pongas atención en las palabras y oraciones subrayadas. Y Cástulo Herrera, que marcha a su lado, aquí está ya en el principio, apenas de la gesta, el molde que habrá de hacer la carrera de un hombre extraordinario, porque Abraham González, más curro que ranchero, desconfía de la persona de Villa porque no es persona decente, porque es un bandido. Así haya tenido la suprema bondad y la suprema inteligencia de negárselo. Y como desconfía de él, como hay un velo que de tan tosco ni velo parece, que separa al pelado del señor, aunque de Villa dependa para formar la gavilla y hasta el batallón, y quién sabe si el ejército le nombra un jefe para afianzar el velo que separa. Es triste, pero explicable. Bastante hacen estos hombres perfumados con hablarle a Pancho Villa y con supremo sacrificio sonreírle al pedirle lo que solo Pancho Villa puede dar y hacer. Que todo es lo mismo, Pancho Villa fue siempre humilde en realidad, y en esta humildad que lo sostuvo hasta cuando llegó a ser por poco tiempo el amo del país. Está el secreto del amor que el pueblo le tuvo y le sigue teniendo, un secreto formado del amor que Villa tuvo siempre a su pueblo, de la amistad al pobre, de la compasión al desvalido. Era el recuerdo nunca borrado, pobre imbécil y triste del que se olvida de su origen, del antiguo peoncito que un día se tuvo que echar al monte. María, ¿qué información te aporta este fragmento sobre los personajes que menciona? Pues veo a Cástulo y a Doroteo como opuestos de una misma moneda.
Y aunque no hay palabras como hay palabras que no comprendo del todo, pues ya las estoy registrando para buscarlas. Uno pareciera ser un hombre preparado de una clase social alta y Villa, por el otro lado, pues es un bandido, inculto y, bueno, al menos eso infiere la lectura. Excelente, María. ¿Recuerdas cómo se llaman esas palabras? Claro, adjetivos. Y no son de gran utilidad para describir personas, cosas, lugares, por ejemplo, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos. Así es. Y este es un elemento más a considerar en nuestro relato histórico. Sí, pero en él a mi Panchito no le diremos ninguna de esas injurias, porque palabra cuyo significado aprendí anoche en mi diccionario y que volveré a buscar. Déjenme, este es el que corresponde. El de la injuria, yo ya lo tenía aquí porque ayer que lo busqué yo dije, no le van a decir ya más cosas a mi pobrecito Panchito. Muy bien, María. Aquí. Injuria, dice, agravio, ultraje de obra o de palabra. Gracias, María. Y no me cansaré de repetir que el uso del diccionario es uno de los mejores hábitos que pueden formarse. Por otro lado, recuerda que no solo puedes emplear adjetivos para realizar tus descripciones, sino también frases nominales para hacer referencias espaciales y personales. Sí, lo recuerdo perfectamente. Podemos usar frases nominales para hacer referencias espaciales como aquí, ahí, allí, acá, allá, en ese lugar, allá, debajo, delante, detrás. Y para hacer referencias personales podemos emplear frases y palabras como ellas, ellos, aquellos, aquellas, quienes. Y me acuerdo también que eso lo estudiamos ayer y que, pues, si nos surgen dudas al respecto, podemos consultar la información de la página 91 de nuestro libro de texto de español. Bravo, María. Ahora vayamos con otro elemento muy importante de la redacción de los relatos históricos, el uso de tiempos en pasado. Es algo que hemos trabajado en grados anteriores para la elaboración de diversos tipos de texto. Pero para recordar lo que sabemos, leamos la página 93 de nuestro libro de español. Y te voy a proponer una actividad, María, y a nuestros estudiantes en casa también. Elige uno de los modos verbales de la tabla para que transformemos la redacción del fragmento. Lo haremos juntas y en casa hagan lo mismo, por favor. Ay, pues me encantan los retos, Gaby, y como me encantan, yo voy a seleccionar el pretérito perfecto compuesto. Bien, María, pues te propongo lo siguiente, que tú realices la lectura del texto original y yo voy a hacer la transformación en el tiempo verbal que tú seleccionaste. Muy bien. Entonces voy a dar lectura al texto original. Muy bien. Villa llorará con lágrimas amargas y quemantes, como el que llora vitriolo, pero no dejará de amar, de respetar al señor Madero. Muy bien, ahora vamos a transformarlo. Villa ha llorado con lágrimas amargas y quemantes, como el que ha llorado vitriolo, pero no ha dejado de amar, de respetar al señor Madero. Y continúa. Y después, cuando consumado el asesinato del hombrecito, sin embargo tan grande que se atrevió a ponerle el cascabel al viejo y enorme gato. Y después, cuando ha consumado el asesinato del hombrecito, sin embargo tan grande que se ha atrevido a ponerle el cascabel al viejo y enorme gato. Pues va a ser muy interesante que ustedes realicen este ejercicio en casa y que vayan tomando nota de la transformación que se da al conjugar estos verbos o diferentes textos en los diferentes tiempos pasados que vienen en su libro de texto. Gaby, pues esta actividad me encantó porque nos permite pues ir practicando estas conjugaciones que no utilizamos normalmente. Muy bien, María, qué gusto que te haya gustado la actividad y pues ahora ha llegado el momento de proponer una ruta de trabajo para la producción de nuestro relato histórico. Lo primero es elegir el personaje, hecho, proceso o periodo histórico sobre el que se desea escribir. Número 2, determinar qué se quiere saber y narrar de él. Número 3, con base en lo que se quiere saber de él, elaborar preguntas guía que nos ayuden a la búsqueda y selección de fuentes. Este paso nos permitirá descartar las fuentes que no se relacionen con lo que deseamos conocer. Número 4,
seleccionar las fuentes útiles. Número 5. Elegir de las fuentes consultadas la información que dará sustento a nuestro relato histórico. Número 6. Planear el texto considerando las características de forma y contenido trabajadas. Número 7. Hacer el borrador del relato histórico. Número 8. Corregir. Y finalmente, número 9. Editar. Pues Gaby, yo ya tengo anotada esta ruta para después hacer nuestro relato histórico. Y como siempre, muchas gracias por esta sesión. Al contrario, María, gracias a ti. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Pancho Villa y un relato histórico de lengua materna español de 6º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. El 19 de febrero no habrá clases porque hay Consejo Técnico Escolar, así que tendremos programación de entretenimiento. No te la pierdas. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Nos vemos. Hasta la próxima.